Nunca supe lo cerca que estuve de no existir. Mi mamá me dijo años después que cuando descubrió que estaba embarazada de mí, no estaba segura de que pudieran permitirse tener un niño. Mi papá no ganaba mucho y apenas llegaban a fin de mes. Pero entonces los padres de mi papá, mis abuelos, se enteraron del embarazo. No solo estaban encantados, sino que fueron más allá de lo esperado, le dieron a mamá y papá su casa, un buen lugar en un buen vecindario cerca de una excelente escuela. Incluso prometieron ayudar con dinero. Nací en esa casa y durante los primeros años, la vida fue bastante buena. La abuela y el abuelo siempre estaban cerca, recogiéndome, cuidándome cuando mamá trabajaba. Me llevaban al parque, me leían cuentos y me daban golosinas cuando mamá no miraba. Cuando empecé la escuela a los 5 años, me recogían todos los días, íbamos a tomar helado o al parque infantil. Esos fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Pero luego todo cambió. Recuerdo esa noche claramente. Se suponía que debía estar dormido, pero los gritos me despertaron. Mamá y papá estaban teniendo una gran pelea. No podía entender todo lo que decían, pero escuché palabras como traición y como pudiste. Luego escuché que se cerraba la puerta de entrada. Me asomé por la ventana y vi a papá tambaleándose hacia su auto. Llevaba una botella, luego supe que era whisky. Lo vi conducirse, los neumáticos chirriando. Esa fue la última vez que vi a mi papá con vida. A la mañana siguiente, 2 policías vinieron a nuestra puerta. Mamá se desmayó cuando le dijeron que papá había tenido un accidente, perdió el control del auto y se salió de la carretera. No lo logró. El funeral fue un borrón. Recuerdo que sostenía la mano de mamá, confundido sobre por qué papá estaba en una caja y por qué todos lloraban. La abuela y el abuelo estaban allí, abrazándome fuertemente, con sus rostros marcados por las lágrimas. Pero después del funeral, las cosas cambiaron rápidamente. Mamá pareció recuperarse rápido, demasiado rápido. En pocos meses, tenía un nuevo hombre en su vida. Antes de darme cuenta, estaban casados y mamá estaba embarazada de nuevo. Vas a tener una hermanita, Carol, me dijo mamá con los ojos brillantes. ¿No es emocionante? Asentí, sin saber cómo sentirme. Todo estaba cambiando tan rápido y yo extrañaba a papá. También extrañaba a la abuela y al abuelo. Dejaron de venir y no entendía por qué. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ya no visitan la abuela y el abuelo? Pregunté un día. El rostro de mamá se endureció. No quieren tener nada que ver con nosotros más, Carol. Nos abandonaron porque formaron una nueva familia. Luego su rostro se suavizó. Al menos nos dejaron la casa y ayudaron con el dinero para tu educación. Eso es algo por lo que estar agradecida. Mi hermanita llegó unos meses después de que mamá se volviera a casar. Recuerdo que mamá decía que había nacido prematuramente, pero incluso a mi corta edad, algo no me convencía de esa explicación. Sin embargo, estaba demasiado ocupado con los cambios repentinos en mi vida para cuestionarlo. Mi nuevo padrastro, Frank, trabajaba como conductor y mamá mantenía su trabajo como vendedora. No éramos ricos, pero siempre teníamos lo esencial, al menos eso me decían. Estaba claro que a Frank no le caía bien, me miraba con desdén a través de la mesa del comedor, apretando la mandíbula cada vez que hablaba. No puedes mantener a ese niño callado, decía. Le grito a mamá, estoy intentando comer en paz aquí. Mamá se apresuraba a amonestarlo. Carol, cariño, ¿por qué no vas a tu cuarto? Te traeré tu cena. Con el tiempo, esos momentos se volvieron más frecuentes. El temperamento de Frank era corto y todo parecía enfurecerlo, especialmente a mí. Me llamaba con nombres, cuando mamá no estaba cerca, su rostro se torcía de disgusto. No eres más que una carga, ¿sabes eso? Asentía en silencio, luchando contra las lágrimas. ¿Qué más podía hacer? El contraste entre cómo Frank me trataba a mí y a mi hermana era marcado.
Con ella era todo sonrisas y afecto, la hacía reír en su regazo, la colmaba de regalos y le hablaba con una voz excesivamente dulce que me revolvía el estómago. Aquí está mi angelita, Carol. Papá tiene una sorpresa para ti. Mamá, desesperada por mantener a Frank contento, comenzó a encontrar maneras de mantenerme fuera de la vista. Me mandaba a mi cuarto cada vez que Frank llegaba a casa, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedaba allí durante horas escuchando los sonidos de una familia feliz al otro lado, risas, conversaciones, el tintinear de los cubiertos en los platos. No entendía por qué tenía que comer solo en mi cuarto, por qué no podía moverme libremente en mi propia casa, por qué me trataban como a una invitada no deseada. A medida que crecí, el aislamiento se intensificó. En las fiestas familiares, no fui invitado. En los viajes para visitar a los amigos y familiares de Frank, me dejaban atrás. Incluso cuando la gente venía a nuestra casa, me decían que me quedara en mi cuarto y me mantuviera callado. No queremos molestar a Frank, decía mamá con ojos suplicantes. Yo lo sabía, había visto sus rabietas, escuchado los choques y golpes cuando algo lo enfadaba. Así que me quedaba callado, me mantenía fuera del camino. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Las únicas veces que sentía alguna semblanza de normalidad eran las raras ocasiones en que mamá me llevaba de compras o hacía mandados conmigo, pero incluso entonces no había lugar para la diversión o la libertad. Todo era negocio, rápido y eficiente, siempre con la mirada en el reloj. No podemos quedarnos demasiado tiempo, decía mamá, mirando su reloj nerviosamente. Frank volverá pronto. Con los años, me encerré más en mí mismo. Me volví tímido, retraído en la escuela, apenas hablaba con nadie. Pero en la privacidad de mi cuarto, en los mundos que creaba en mi mente, encontraba una escapatoria. Inventaba historias, grandes aventuras donde yo era el héroe, donde era querido y amado. Cuando cumplí 16 años, mi vida tomó un giro inesperado. Pasaba la mayor parte de mi tiempo solo en mi cuarto y me volví bastante bueno usando internet para escapar de mi realidad. Un día me encontré con una editorial en línea que buscaba nuevas voces en literatura infantil y juvenil. Por impulso, envié algunas de mis historias. Para mi sorpresa, les encantaron. Antes de darme cuenta, estaba trabajando con ellos regularmente, escribiendo historias y ayudando a desarrollar aplicaciones educativas para niños y adolescentes. Por primera vez en años, me sentí orgulloso de mí mismo. Mis ideas eran populares, mis historias se publicaban y, lo mejor de todo, estaba ganando mi propio dinero. Ahorraba cada centavo que podía, viendo crecer mi cuenta bancaria con una emoción que nunca antes había sentido. Un día, sintiéndome particularmente valiente después de recibir un gran pago, decidí compartir mi éxito con mamá. Estábamos solos en la cocina, Frank estaba en un largo viaje y mi hermana estaba en casa de una amiga. Mamá, dije con la voz temblorosa, tengo algo que contarte. He estado trabajando para esta editorial, escribiendo historias y cosas así, y bueno, estoy ganando bastante dinero. Los ojos de mamá se agrandaron. ¿En serio? Oh, Carol, eso es maravilloso. Siempre supe que eras una chica inteligente. Sus elogios, tan raros en esos días, me hicieron brillar. Pero luego su expresión cambió, volviéndose calculadora. Sabes, dijo, inclinándose cerca, es un momento perfecto. Hemos tenido algunos problemas financieros últimamente. Mi corazón se hundió. Debería haber sabido mejor que esperar con simple orgullo o felicidad. La cosa es que esta casa es muy grande y el mantenimiento es caro, y bueno, criarte a ti tampoco ha sido barato. Hemos estado agotados tratando de proveer para ti todos estos años. Sentí como si me hubieran abofeteado. No he sido yo quien ha estado encerrado, apenas parte de la familia, como he sido una carga. ¿Recuerdas ese fondo para la universidad que reservamos para ti?, pregunté. Mamá dijo, sin mirarme a los ojos, tuvimos que usar ese dinero para la casa, ya sabes, pero ahora que estás ganando tu propio dinero, puedes mantenerte por ti misma,
¿verdad? Asentí entumecido, sin confiar en mí mismo para hablar. Eso es mi chica, dijo mamá, palmeando mi mano, y una cosa más. Frank y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor si te mudas después de graduarte. Estamos planeando renovar tu cuarto para tu hermana, así que tendrás más espacio, ¿entiendes? Me quedé mirándola, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Mudarte? ¿Pero dónde iré?, pregunté. Mamá se encogió de hombros y ya se estaba alejando. Eres una chica inteligente, Carol. Estoy segura de que lo resolverás. Ahora tienes algunos ahorros, ¿verdad? Mientras salía de la cocina dejándome solo, el peso de sus palabras me golpeó. Me iban a echar, el dinero que pensé que sería mi boleto para la universidad se había ido y mi propia madre no parecía importarle dónde terminaría. Los meses previos a la graduación fueron un borrón de ansiedad y planificación desesperada. Me lancé a mis estudios durante el día, decidido a al menos terminar la escuela secundaria con buen pie. Por la noche, trabajaba incansablemente en mis proyectos de escritura, tratando de ahorrar cada centavo que podía. Pero no importaba cuánto hacía cálculos, no era suficiente. La matrícula universitaria, los gastos de vida, los libros, todo sumaba más de lo que tenía o podía esperar ganar a tiempo. La realización de que mis sueños de educación superior se estaban desvaneciendo me golpeó duro. Intenté hablar con mamá al respecto una vez, esperando contra todo pronóstico que cambiara de opinión. Mamá, he estado mirando los costos de la universidad y no creo que pueda, dije. Ella me cortó antes de que pudiera terminar. Carol, ya hemos hablado de esto. Ahora estás por tu cuenta. Encontrarás una manera. El día de tu graduación llegó y pasó. Debería haberme sentido orgulloso, realizado, pero me sentí entumecido. A la mañana siguiente, mamá apareció en mi puerta con un par de cajas de cartón. Es hora de empacar, Carol, dijo con un tono aparentemente alegre. Tu hermana está muy emocionada por su nuevo cuarto. Empaqué mi vida en esas cajas, luchando contra las lágrimas. Cuando terminé, mamá me ayudó a llevarlas hasta la puerta principal. Mientras estaba en el porche, con mis pocas pertenencias a mis pies, mamá me dio un abrazo rápido y torpe. Buena suerte ahí fuera, dijo y luego la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé allí por un momento, atónito, luego respiré hondo, recogí mis cajas y me alejé de la única casa que había conocido. Con el poco dinero que tenía, logré alquilar un pequeño estudio. Estaba en una parte de la ciudad algo peligrosa y el sonido de las sirenas a menudo me mantenía despierto por la noche, pero era mío. Decidí posponer la universidad por un año, realmente no tenía otra opción, y enfocarme en trabajar. Contacté a mis conocidos en la editorial, prácticamente suplicando más trabajo. Para mi alivio, estaban más que felices de complacerme. Hemos estado impresionados con tu trabajo, Carol. Mi editor me dijo, ¿cómo te sentirías escribiendo algunos libros infantiles para nosotros? Acepté la oportunidad de inmediato. Pronto estaba trabajando día y noche, produciendo historias e ilustraciones. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Por primera vez en mi vida, sentía que era bueno en algo, que tenía un propósito. Vivir solo no era fácil, pero estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Aprendí a presupuestar, a cocinar comidas simples, a navegar el sistema de transporte público. Incluso hice algunos amigos, otros jóvenes en el edificio que también intentaban arreglárselas por su cuenta. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos, ahorrar para la universidad seguía siendo un sueño distante. Cada vez que pensaba que estaba avanzando, surgía un nuevo gasto, una emergencia de plomería en mi apartamento, la reparación de una laptop, un viaje al médico cuando contraje una gripe fuerte. Cada contratiempo mermaba mis ahorros. Había pasado un año desde que me fui de casa cuando mi teléfono sonó con un número que nunca esperaba ver de nuevo. La voz de mi madre sonó dulce y desconocida. Carol, cariño, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto,
¿Por qué no vienes a visitarnos este fin de semana? La sospecha surgió de inmediato en mi interior, pero la curiosidad ganó. Acepté visitar, empacando una maleta de noche con una mezcla de anticipación y temor. Tan pronto como llegué a mi antigua casa, mis sospechas se confirmaron. Mamá era excesivamente cariñosa, me abrazaba fuertemente y me bombardeaba con preguntas sobre mi vida. Se sentía artificial, como ver a una mala actriz actuar. Oh, Carol, dijo, debes estar cansada de tu viaje, ¿por qué no duermes en el cuarto de tu hermana esta noche? Ella puede usar la habitación de invitados. Asentí, acostumbrado. Mi hermana, ahora adolescente, puso los ojos en blanco pero no discutió. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces familiares. Curioso, me dirigí a la cocina donde me congelé en el umbral de la puerta. Sentados en la mesa estaban dos personas mayores que no había visto en años, pero reconocí al instante a mis abuelos, los padres de mi papá. Los ojos de la abuela se iluminaron cuando me vio. Carol, oh mira cómo has crecido. Me quedé allí, sorprendido, mientras me explicaban por qué estaban allí. Nos mudamos a una casa de retiro pronto, dijo el abuelo con voz áspera por la emoción. Pero antes de irnos, queríamos asegurarnos de que estás bien, de que estás prosperando. Sí, intervino la abuela, cuéntanos todo sobre tu universidad, ¿qué estudias, querida? Abrí la boca, sin saber qué decir, cuando mamá intervino. Oh, Carol está haciendo maravillas en la escuela, ¿verdad, cariño? En la cima de su clase, como siempre. La miré, incapaz de creer las mentiras que salían tan fácilmente de sus labios. Mis abuelos parecían complacidos, pero aún tenían preguntas. Eso es maravilloso, dijo la abuela. ¿Podríamos hablar con Carol a solas por un rato? Nos encantaría ponernos al día. Un destello de pánico cruzó el rostro de mamá. Oh, no creo que eso sea necesario, Carol está bastante ocupada, ¿verdad, querida? De hecho, probablemente deberíamos terminar esto pronto, dijo rápidamente, desviando la conversación hacia otros temas, apenas dejándome hablar. Al final de la visita, sentí un toque suave en mi brazo. La abuela me entregó una tarjeta de presentación. Tan pronto como mis abuelos se fueron, el cambio en mamá fue inmediato. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión fría e indiferente. Lo sabía demasiado bien. Bueno, ya está, dijo, limpiando la mesa bruscamente. Probablemente deberías irte a casa ahora, Carol. Estoy segura de que tienes cosas que hacer. Me quedé allí, con la tarjeta de presentación ardiendo un agujero en mi bolsillo, mientras mamá me empujaba hacia la puerta. El calor y el afecto de momentos antes se habían ido, reemplazados por el desapego frío con el que había crecido. Tan pronto como regresé a mi pequeño apartamento, saqué la tarjeta de presentación que mi abuela me había dado con manos temblorosas y marqué el número, con el corazón palpitando en mi pecho. Hola, respondió la voz de mi abuela, cálida y familiar a pesar de los años. Abuela, soy Carol, dije con la voz apenas audible. Hablamos por un rato, su voz estaba llena de una mezcla de alegría y preocupación. Antes de darme cuenta, habíamos acordado que ella y el abuelo me visitarían al día siguiente. Les di la dirección de mi apartamento, sintiendo una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Tan pronto como colgué, me lancé en una frenesí de limpieza. Mi pequeño estudio no era mucho, pero estaba decidido a hacerlo lo más acogedor posible. Fregué cada superficie, organicé mis pocas pertenencias e incluso logré encontrar un jarrón para algunas flores frescas que recogí en la tienda de la esquina. Esa noche apenas dormí, en su lugar, pasé horas en la pequeña cocina preparando el almuerzo para el día siguiente. Incluso decidí hornear las galletas favoritas de la abuela, snickerdoodles, usando una receta que encontré en línea. La mañana llegó demasiado rápido. Estaba sacando el último lote de galletas del horno cuando sonó la puerta. Tomando una respiración profunda, alicé mi camisa y fui a abrir. Allí estaban, la abuela y el abuelo. Por un momento,
todos nos miramos, años de separación colgando entre nosotros. Luego, la abuela dio un paso adelante, envolviéndome en un abrazo fuerte. «Oh, Carol», susurró, su voz llena de emoción, «mira cómo has crecido». Mientras los hacía entrar, vi cómo sus ojos se ensanchaban al ver mi pequeño apartamento, la confusión cruzando sus rostros. «Carol», dijo el abuelo lentamente, «¿por qué vives aquí? Tu madre nos dijo que vivían en la casa». Antes de que pudiera siquiera comenzar a explicar, se metieron en una historia que dio vuelta a mi mundo. «Siempre hemos querido ser parte de tu vida», dijo la abuela, con los ojos llenos de lágrimas, «pero tu madre nos mantuvo alejados». Me contaron sobre la noche en que mi padre murió, la verdadera historia. Mi madre había sido infiel, ya estaba embarazada de mi hermana cuando mi padre lo descubrió y quiso divorciarse. Pero luego ocurrió el accidente. Me quedé allí, atónito, mientras continuaban. La casa en la que crecí, en la que mamá y Frank aún vivían, me fue dejada en el testamento de mi padre. «Habíamos estado enviando dinero para tu cuidado cada mes», dijo la abuela, tomando mi mano. «Después de que te graduaras, aumentamos la cantidad, pensando que estabas en la universidad y necesitabas más». La habitación parecía girar. Todo este tiempo luchando por llegar a fin de mes y el dinero que debía ser para mí, una casa a mi nombre. Queríamos asegurarnos de que estuvieras viviendo cómodamente en la casa, que todo estuviera bien, agregó el abuelo. «Eso es porque vinimos a visitarte ayer». Mientras me quedaba allí, mirando a mis abuelos con incredulidad, el peso de sus palabras se fue asentando lentamente. Sentí una oleada de emociones, ira, traición y una profunda tristeza por la infancia que nunca tuve. «No entiendo», balbuceé, «todo este tiempo hubo dinero para mí, una casa a mi nombre». La abuela apretó mi mano fuertemente. «Cuéntanos todo, Carol. Necesitamos saber qué realmente sucedió». Así lo hice. Les conté sobre mi infancia solitaria, confinada a mi cuarto como un secreto sucio. Hablé de la hostilidad de Frank, de siempre sentirme como una carga. Expliqué cómo el dinero para la universidad fue quitado, cómo me echaron con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. «He estado trabajando sin parar», dije. «Escribiendo libros infantiles, viviendo en este pequeño apartamento, tratando de ahorrar para la universidad. Nunca supe nada sobre el mantenimiento, dinero». Mientras hablaba, vi cómo las expresiones de mis abuelos cambiaban de sorpresa a furia. El rostro del abuelo se puso rojo, sus manos se cerraron en puños. «Esto es inaceptable», gruñó. «Lo que tu madre ha hecho es robo, es abuso. Vamos a arreglar esto, Carol. Te lo prometo». Fieles a su palabra, mis abuelos tomaron acción de inmediato. Contrataron a un abogado, uno de los mejores de la ciudad. En las siguientes semanas, los observé con asombro mientras luchaban incansablemente en mi nombre. El caso judicial fue brutal. Mamá y Frank trataron de pintarme como un niño rebelde e ingrato que se había escapado, pero las pruebas eran abrumadoras. Los estados de cuenta bancarios mostraban años de fondos desviados, los vecinos testificaron sobre mi aislamiento. Al final, la justicia prevaleció. El juez falló a nuestro favor, desalojando a mamá y Frank de la casa que me correspondía legítimamente. Los pagos atrasados de manutención fueron ordenados a ser pagados en su totalidad. Al salir del juzgado, sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Sí, había ganado, pero ¿a qué costo? La familia que conocía, tan disfuncional como era, se había ido para siempre. Pero ahora tenía una nueva familia. Mis abuelos estaban decididos a compensar el tiempo perdido. Me ayudaron a mudarme a mi casa, un concepto que aún me costaba asimilar. Me dieron dinero para la matrícula y pasaron horas ayudándome a elegir la universidad adecuada. Decidí en una escuela cerca de la casa de retiro a la que se iban a mudar, se sentía bien estar cerca de ellos después de todos estos años separados. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Visitaba a la abuela y al abuelo a menudo, absorbiendo su amor y sabiduría.
Jugábamos, veíamos películas antiguas y hablábamos durante horas. Me contaban historias sobre mi papá, llenando los huecos de mi propia historia. Pero la vida, aprendía, tenía una manera cruel de dar con una mano y quitar con la otra. Justo cuando me estaba asentando en mi nueva vida, con el amor de mis abuelos, la tragedia golpeó de nuevo. El abuelo fue el primero, un ataque al corazón rápido e inesperado. La abuela lo siguió apenas 2 meses después. El médico dijo que fue por causas naturales, pero yo sabía la verdad, ella había perdido la voluntad de vivir sin él. Una vez más, me encontré solo. El duelo fue abrumador. Apenas los había encontrado, apenas comenzaba a sanar las heridas de mi pasado y ahora ellos también se habían ido. Me lancé a mis estudios, tratando de distraerme del dolor, pero cada día festivo vacío, cada hito que no podía compartir con ellos, era una nueva herida. Pasaron los años y la vida tomó un ritmo que nunca pensé posible. Me gradué de la universidad con honores y conseguí un trabajo en una prestigiosa editorial, la misma que me había dado mi primera oportunidad. Con la herencia de mis abuelos, compré un apartamento acogedor cerca del trabajo, un lugar que era verdaderamente mío. Mi situación financiera había mejorado drásticamente. Alquilé la casa de mis abuelos y mi casa de la infancia, proporcionando un flujo constante de ingresos adicionales. Por primera vez en mi vida, me sentía seguro, estable y, lo más importante, feliz. Tenía amigos, una carrera satisfactoria y una sensación de paz que nunca había conocido antes. Pero la vida tiene una manera de lanzar curvas cuando menos lo esperas. Una tarde de domingo, mi teléfono sonó. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante, era mi madre. Con una mezcla de curiosidad y temor, contesté. Mamá, dijo, su voz dulce y empalagosa, cargada de falsa afecto, ¿cómo estás? Antes de que pudiera responder, comenzó con una historia triste, mi hermana estaba embarazada, abandonada por su esposo. Todos vivían juntos, mamá, Frank y mi hermana, apretujados en un pequeño apartamento alquilado. No tenemos dónde ir, gimió mamá. Esperaba que pudiéramos quedarnos en esa casa que posees, tu casa de la infancia, hasta que nos pongamos de pie de nuevo. Escuché en silencio atónito mientras alternaba entre suplicar y llorar, su voz adoptando ese tono manipulador que recordaba demasiado bien de mi infancia. Por favor, Carol, suplicó, familia, necesitamos tu ayuda. Mientras hablaba, los recuerdos regresaron, las noches solitarias encerrado en mi cuarto, los años de negligencia y abuso emocional, el día en que me echó con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. Familia, finalmente hablé, eso es robo, proveniente de ti, mamá, ¿dónde estaba esta familia cuando me encerraste como un secreto sucio? ¿Dónde estaban cuando me echaste sin ningún lugar a donde ir? Carol, eso ya es pasado, dijo. No, lo corté. No está en el pasado, está aquí y ahora. Solo estás contactando porque necesitas algo de mí, como siempre. Casi podía oírla tartamudear, tratando de encontrar las palabras correctas para manipularme, pero ya no era esa niña asustada y solitaria. ¿Quieres mi consejo, mamá? Resuelve tus propios problemas, encuéntrate por tu cuenta, ¿no es eso lo que me dijiste cuando me echaste? Pero, Carol, buena suerte, dije, haciendo eco de sus palabras de hace años. Vas a necesitarla. Sin esperar una respuesta, colgué. Mi mano temblaba mientras bloqueaba su número, pero sentí un peso levantarse de mis hombros. Durante años había llevado la carga de su rechazo y su negligencia, pero ahora finalmente era libre.